a las pymes vamos viniendo empresas que tocamos alguno de los palos, de manera que cuando una pyme pues, necesita o decide que quiere dar el pasito, que no diga, coño, ¿qué hago? ¿Me compro un ordenador o me pego un tiro? Pues hablas con gente y aquí han venido a colaborar muchas empresas, no me acuerdo, GMX o... Bueno, pues ellos han venido, han contado el tema de gestión documental, hay muchísimas empresas que han colaborado en todo este negocio. Entonces, hoy vamos a hacer un show que lo que vamos a ver es pues, el tema de la transformación digital, cómo esta tecnología ayuda a los diferentes sectores. Hace unos días tuvimos uno con los institutos tecnológicos, pues vinieron aquí el del calzado, el de la madera, el de no sé cuántos, y bueno, realmente los institutos tienen muy buena base para ayudar en todo este mundo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues Arisnova, que es una empresa que habitualmente colabora con el colegio, pues hoy vamos a hablar nosotros, pero más que hablar, vamos a hablar y enseñaros cosas que hacemos. Realidad virtual, el tema del gemelo digital creo que también nos enseñará alguna cosa. Arisnova es una empresa valenciana, se funda en 1989 y gracias a Dios pues hemos ido funcionando, hemos sobrevivido a la crisis. Hoy en día creo que estamos 50 personas más o menos buscando gente. O sea, yo lo de la crisis, sinceramente, me encanta que tener razón siempre, porque yo digo, en el colegio, crisis a nivel de ingenierías, aquí todas las ingenierías están buscando gente. Yo no sé vosotros si buscáis gente y si la encontráis, que es más complicado. Nosotros es muy difícil encontrar programadores, encontrar diseñadores. En la oficina tenemos un tipo que solo dibuja personas, según creo. Yo me quedé alucinado cuando vi un tío que dibujaba personas. Digo, ¿este tío qué hace aquí? Pues luego alucinas cuando haces estos proyectos y ves lo que se puede hacer realmente allí. Nosotros en Arisnova pues somos un equipo multidisciplinario, ingenieros, desarrolladores, artistas, nos nutrimos pues de, ¿cómo se llama la empresa esta? Que tiene diseñadores. Exactamente. Y hoy en día, para las empresas tecnológicas, yo entiendo que si todos estáis allí, encontrar personajes como tú es jodido de encontrar para contratar, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un bien muy escaso un programador, ¿vale? Nosotros, ¿cómo trabajamos? Pues colaboramos con las empresas desde el inicio hasta el final, ayudamos a desarrollar el proyecto, le ayudamos a la implementación, en la puesta en marcha y sobre todo en la parte luego de mantenimiento. Es muy importante todos los años cuando tú tienes un sistema de control, contratar un mantenimiento porque si no, el tema se irá. Al que se lo explicas que se fue y el que ha llegado lo ha pagado, ¿vale? Mal típico. Entonces nosotros estamos ahí, la tecnología va a una velocidad brutal, nosotros tenemos gente continuamente formándose, tema de 3D, hemos desarrollado plataformas propias, trabajamos con escalas de mercado y el tema de simulaciones y ahora pues en estos momentos, este año creo que hemos conseguido pues un proyecto en colaboración con la Comunidad Económica, con la Universidad de Sevilla creo que es, Navanti y demás, para desarrollar un proyecto digital, de un gemelo digital en un molinillo de estos eléctricos offshore, pues habrá una barcaza en la que aterrizarán drones, todo eso sin personal y hará el mantenimiento. Entonces, entre romper todo eso o hacerlo con un gemelo digital, pues en estos momentos estamos inmersos en eso y será un proyecto súper bonito. ¿Vale? Entonces, ya no me enrollo más. Os dejo aquí con Tony Chacín y Fran Higuera, que, bueno, nos van a explicar lo que consideran oportuno e interesante. Preguntita que tengáis, ¿las quieres sobre la marcha o al final? Sobre la marcha, puede ser. Pues vale. Así que, muchas gracias a todos y... no, me voy a poner allí que me da el aire, que estoy sofocado. Solo una cosita que dijiste. Cualquier... Perdona, lo último que dijiste, que era un dron, algo así. Una barcaza en la que se aterrizan drones y con todo esto se hace el mantenimiento del este sin que hayan personas. Pero de vidrio también, ¿no? ¿De? Limpieza vidrios y estas cosas, no, que es lo que De lo que es el mantenimiento de un... Del barco mismo. No, del barco no, del molinillo eólico que está en el Mar del Norte, ¿vale? Esto es un proyecto que si queréis luego, pues Borja, le podemos preguntar y nos comentar alguna cosita. Por sin más, gracias a todos y que sea fructífero. Gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, nuestro espectáculo hoy se centra en la realidad aumentada. Me presento brevemente, mi nombre es Frank Higuera, con magíster en
inteligencia artificial y tecnologías digitales. Nos acompaña también Tony. Buenas, yo me llamo Tony Chacín, soy ingeniero de sistemas, pero estoy especializado principalmente en el trabajo en Unity. Perfecto. Bueno, ya conocen a Arisnova por la introducción que subimos hace un momento. Y pues nada, hoy lo que vamos a ver es un poco esa capacidad que tenemos desde Arisnova para hacer control, aplicada a un caso que es hipotético, uno de ellos, el otro es un caso real. Yo les hablaré del hipotético en un momento y Tony nos presentará un caso real. Bueno, lo principal que hay que definir qué es la realidad aumentada. La realidad aumentada es un conjunto de tecnologías que nos permite combinar un ambiente físico con elementos digitales. Se diferencia de la realidad virtual porque no es todo digital. La realidad aumentada toma un contexto en la realidad y le agrega o le sobrepone esos elementos digitales. Ahora, la realidad virtual significa una inmersión completa. Todo lo que vemos es digital. Como ya les habíamos dicho, en este caso les tenemos dos casos de uso en el que les vamos a mostrar los usos de la realidad aumentada. En el caso del F110, que es realidad aumentada en tablet, y el brazo robótico que se lo va a presentar Juan. Ahora, en Arisnova estamos trabajando con Unity para la realidad aumentada. Unity es un motor de videojuegos que ya tiene años en el mercado, por lo que cuando se dice esto, lo primero que se preguntan, ¿por qué un motor de videojuegos si lo que está realizando no es un videojuego? Y realmente tiene muchas ventajas, porque al momento de trabajar con 3D, el usuario valora mucho los efectos, las animaciones, esos distintos controles e interacciones, que eso son cosas del día a día en los videojuegos, y que nos permiten trabajarlo de una manera más creativa con los artistas. Por lo menos la facilidad de contenido interactivo, que se cambien materiales, que al presionar un botón haya una animación, y ese distinto de cosas que enriquecen más la experiencia. Otra cosa muy buena es que es multiplataforma. Unity tiene, además de las distintas consolas, equipos de escritorio, equipos móviles, así como web. Tiene un gran alcance que nos permite cumplir con los requisitos de los clientes. Siempre llegan, no, pero lo quiero también tanto para Android como para iPad, o también lo quiero para escritorio, o lo quiero también para web. Si eso se planifica correctamente, se puede garantizar una experiencia correcta en todas esas plataformas. Una amplia comunidad porque realmente Unity tiene ya más de 15 años en el mercado. Muchas veces cuando se hay un requisito muy específico, es muy probable que ya alguien haya hecho algo parecido. Entonces es una cosa que se valora mucho al usar la herramienta. Y por último, la alta compatibilidad de recursos. Cuando trabajas con artistas, te pueden pasar en distintos formatos. Es importante también manejar eso previamente. Ahora, al usar Unity para la realidad aumentada, estamos utilizando un framework llamado AR Foundation. AR Foundation es un framework que nos permite trabajar perfectamente tanto para iPad como para Android. ¿Cómo se dice? Para iOS como para Android. Esto es muy importante porque realmente ambos trabajan con su propio framework. Apple con ARKit y Google con ARCore. Pero AR Foundation los unifica de manera que lo mismo que estoy trabajando me sirve para ambos. Tiene ciertas ventajas como la detección de planos, seguimiento de imágenes, seguimiento de objetos, seguimiento facial, corporal y los anclajes. Esto ya va dependiendo de lo que se quiera hacer con la aplicación. En el caso de la primera imagen podemos ver una detección de planos horizontal, porque también puede diferenciar entre planos verticales, horizontales o utilizar ambos. Y en el otro está usando un anclaje
igual horizontal o también podría ser por seguimiento de imagen. Depende de lo que le haya, sobre qué haya colocado ese elemento digital que vemos. Marcadores para posicionamiento. Ahora voy a expandirme un poco más con eso que les estaba hablando. De esos distintos marcadores, cuando uno trabaja con la realidad aumentada, él necesita detectar dónde va a posicionar ese elemento digital. Ese va a ser su referencia. Al momento de yo moverme con el móvil, ese objeto va a permanecer allí, manteniendo la ilusión de que está realmente en la realidad. El primero que tenemos es el tipo de imagen plana 2D, que es el clásico escaneo de un QR o de una imagen. Esto es muy útil al momento de uno posicionar exactamente donde queremos que la persona vea ese objeto digital. Tiene su limitación que simplemente sirve para posición. A diferencia del objeto de volumen, que lo que hace es reemplazar ese objeto que ya se ha cargado con un objeto 3D. Entonces la idea es que tengan el objeto en la realidad y se le sobrepone ese objeto 3D. Por imágenes funciona igual, funciona un poco parecido a la parte de los objetos, pero es con imágenes. Se debe cargar previamente la imagen para que sobre ella sobreponga lo que es el objeto virtual. Y sin marcador, que es realmente que no hay un objeto referente donde voy a colocar el objeto virtual. Lo que pasa es que puede haber casos en los que realmente no queremos que dependa la posición de la que queremos colocar, sino simplemente utilizar el fondo para lo que se quiera hacer en la aplicación. Simplemente usar la cámara y utilizar ese contexto para enriquecer la experiencia. Tony, yo quería agregar algo. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre estos tres tipos de marcadores? Suenan muy parecidos. ¿Y por qué tenemos tantos? La verdad, tenemos diferentes tipos de acuerdo al uso que le queremos dar y al escenario donde lo queremos usar. Usualmente, si yo quiero hacer una realidad aumentada sobre una revista, puedo apoyarme de este tipo de marcadores. Pero si yo quisiera hacer una realidad aumentada, de pronto sobre una maquinaria que tengo en mi empresa, yo ya no usaría esto, sino de pronto alguna de estas opciones. ¿Cuál es la variación entre estas tres? En esencia es el acceso al que tenemos, por ejemplo, el recurso de esa máquina. Si yo de esa máquina tengo el modelo CAD, lo mejor es hacer la realidad aumentada ayudado del modelo CAD porque es más exacta. El modelo 3D es cuando no tengo el modelo CAD. Le pido a un artista que modele algo muy parecido a esa máquina. La verdad, tiene que ser tan parecido como el 80%. Entonces, de exactitud. Entonces es bastante complejo llegar a una buena realidad aumentada por este lado. Lo mejor es por el CAD. Y finalmente las imágenes, esta en particular es crear un volumen a partir de fotografías. Entonces yo fotografío la máquina en cuestión por todos sus cambios y produzco un modelo 3D a partir de eso. Hay una técnica para hacer eso que se llama fotogrametría, por ejemplo, y pues bueno, lo puedo producir con eso. Eso al final nos da un marcador que es un volumen, mientras que esto es una fotografía plana, ¿sí? Y pues los casos, bueno, ya se harán una idea un poco que esto es más para uso industrial, esto es más como imprenta, publicidad, etc. Sin marcador, ya lo comentaba Tony al principio, lo que él mencionaba de Air Foundation y el ejemplo que vamos a ver hoy del F-110 se apoya en sin marcador, básicamente. Y Y 9.1 espacio, allí ya se basa en escanear toda la zona para conocer los puntos de referencia. Eso ya depende un poco de un tercero. Se utiliza generalmente un tercero para ese servicio del escaneo de todo ese espacio. Sobre el espacio 9 puntos, por ejemplo, se usa, si yo quiero digitalizar mi planta de ensamblaje de alguna planta de ensamblaje, en vez de modelar todo el espacio por un artista o en vez de conseguir los CAD de todo ese espacio, lo que hacemos es usar un láser. Y de pronto alguno ha escuchado de LIDAR o LiDAR. Los teléfonos iPhone tienen dentro un radar de este estilo, con un pequeño o muy corto alcance, pero lo tienen.
Y este radar lanza rayos alrededor nuestro y es el que nos permite hacer una nube de puntos del espacio. Al final, si lo hiciéramos de esta habitación, veríamos muchos puntos flotando en el espacio que viéndolos un poco lejos vemos la forma de la habitación. Entonces, esa nube de puntos que se forma es nuestro marcador, lo que puede guiar a la experiencia. Y sobre esa nube de puntos podemos ubicar contenido que se va a fijar a ese espacio y cuando veamos la aplicación, la abramos aquí y vemos la habitación, veríamos ese contenido flotando justo en donde lo hemos puesto en las herramientas que nosotros usamos como Unity para producir estas experiencias. Entonces, ese en particular es muy bueno cuando uno necesita crear una experiencia, por ejemplo, para un aeropuerto, ayudar a llegar a la gente de una puerta u otra. Haríamos una nube de puntos de todo el aeropuerto para poder producir un contenido perfectamente ubicado pues, en este espacio. Ya al momento de probar la aplicación van a ver el escaneo que se realiza y cómo se van detectando esos puntos. Algunas consideraciones que se tienen que tener al momento de utilizar Unity con AR Foundation es que por más que sea al ser orientado a videojuegos, tiene ciertas limitaciones y también al utilizar realidad aumentada se tiene menos alcance de usuario, principalmente porque al implementar esta tecnología, si bien la gama de teléfonos ha subido bastante, en promedio, no todos los teléfonos soportan esta tecnología. La mayoría de los teléfonos de Apple sí vienen con su ARKit, pero muchos teléfonos de Android aún no soportan el AR Core, que son necesarios para utilizar esta tecnología. De igual forma, si hacemos una aplicación que necesite las gafas, ya allí depende que el usuario posea ese equipo. Entonces ya sabes que no es un alcance total como si realizaras otro tipo de aplicaciones que no dependan de esa tecnología. De igual forma, las limitaciones de portabilidad. Si se está trabajando, digamos, tanto para teléfonos Apple como para teléfonos Android, se debe considerar ciertas limitaciones y se deben hacer las pruebas en ambos. Por último, riesgo de confundir al usuario. Las nuevas tecnologías siempre son innovadoras y llaman la atención, pero por eso mismo van más allá de lo tradicional y al momento de utilizarlo puede que el usuario se confunda. Es necesario hacerle un correcto tutorial o una forma sencilla de que se adapte. Vale. La aplicación de realidad aumentada que les vamos a presentar hoy es la Euronaval AR por Augmented Reality, donde podemos ver el buque F-110 y ver sus distintas características. Por introducir el proyecto uno de nuestros clientes con el que llevamos trabajando durante más de 20 años y que hemos acompañado en su proceso de digitalización es Navantia. Navantia es uno de los constructores de buques a nivel mundial más grande, ¿vale? Hace buques militares y va a ferias muy importantes. Uno de los propósitos de esta aplicación era que ellos en su stand tenían una maqueta enorme de la F-110, que es la última fragata que están comercializando, y entonces lo que querían era pues más allá de que hubiese un paraván o texto plano explicando cada una de las funcionalidades, querían una aplicación en realidad aumentada que sobredimensionase, que esa maqueta que ahora vamos a ver aquí, que la podemos plantar donde sea, que realmente sobredimensionase la propia maqueta y que ahí pudieses conocer o pudieses explicar las distintas funcionalidades. Entonces, todo esto se hizo para las ferias comerciales que tienen Navantia. ¿Quieres decir entonces que en el caso real la maqueta que vamos a ver no se veía? Lo que veías era solamente la información superpuesta a la maqueta real. Se podía ver, se percibía por detrás que estaba la maqueta y de hecho, si la maqueta tenía un color pues eso, que era bastante notorio, tú por detrás de la maqueta digital sí que la percibías. Vale. Sí, puedes ver partes, o sea, desplegar una zona, digamos, aunque estoy pensando en ferias internacionales, ferias comerciales, industriales, una parte de la máquina, aparcarla y ver el detalle, por ejemplo. Sí. Eso, en este caso no está hecho, pero en otras aplicaciones que hemos desarrollado, ya no en realidad, pero sí que se hacen tal cual. Que tú puedes
despiezar la Digamos, máquina, lo que esa quieras. parte para ver. Sí, para profundizar a todo nivel de detalle. Al final esto son desarrollos a medida que con artistas y programadores se une todo. Esto lleva una parte previa, o sea, las últimas 5 fragatas que se han vendido, no sé si era Arabia Saudí, Sí. Las fragatas evidentemente no están hechas todavía. Nosotros, como hacemos el sistema de control, lo que les hemos hecho también es el simulador, de manera que lo que es la marinería ya lleva pues más de un año, pero simulador quiere decir que te pone, el papel se pone ahí la clave del, que no la leo, la del wifi, en el simulador está la clave del wifi, está el retrato del emir, en las zonas comunes, en todos los sitios, no sé por qué está el retrato del hombre este. Y lo que han hecho con esta gente es, oye, pues tienes que ir a cambiar, yo qué sé, la válvula de agua del cuarto suboficiales. Y el paisano pues se coge y empieza a pasear por el barco, se equivoca de puerta, pues no llegará hasta pasados días. Y si el hombre pues lo hace adecuadamente, entonces ellos ya llevan mucho tiempo entrenando con este simulador. Ya, lo cual nosotros nos toca hacer el sistema de control muy por delante de la realización de la fragata que nosotros ya teníamos por los planos, y con eso pues yo creo que llevarán cerca de un año ya los hombres trasteando, y posteriormente ha venido pues todo esto. Pues hay un vídeo de lo que comenta Dani para... Entonces, con la aplicación, como ya les contaba, Image Tracking es donde se escaneaba esa maqueta que si estuviera aquí la escanearemos y se sobrepondría la maqueta virtualmente. La opción de Cloud sirve para uno escanear una zona y guardarla. Ahora, es necesario que yo la enfoque desde todos los ángulos para que me guarde una correcta referencia. A ver, esto que estamos haciendo ahora de proyectar no estaba previsto de ninguna de las maneras, pero aprovechando que la televisión esta permite duplicar el cacharro, pues 3 minutos antes hemos empezado a trastear, hemos visto que lo podíamos poner, porque si no, la intención ahora es que vayáis vosotros tocando el iPad. Pero desde que empieza este hombre hasta que llegue aquí, pues seguramente alguno habrá ido a dar 2 vueltas al lavabo. Entonces vamos a ir viendo lo que se ve en la pantalla. Si no se ve muy bien es porque no está preparado en absoluto. Pero creo que vale la pena que lo que vaya haciendo cualquiera lo vayamos viendo. Perfecto. Entonces, al momento de ya yo escanear una zona y guardarla, puedo luego cargarla y me hace automáticamente la posición de... En este caso está bloqueado por haberle cargado la posición. Ahora les quiero mostrar es el paso que funciona escaneando el suelo. Estos son los puntos de los que se hablaba, donde me va haciendo la detección de planos. En este caso está para detección de planos horizontales. Él está detectando lo que percibe como suelo y al momento de yo hacer clic, él hace una captura, digamos, un fotograma, y eso es lo que él utiliza para la posición. Grande. Que si me acerco, también se acerca a la realidad, que aquí podemos ver un amiguito saludándome. ¿Es penoso? Ajá. Son cosas que realmente no es un videojuego, no entra en la calificación de videojuego, pero cuando se lo das al usuario, él se pone a ver al muñequito moviéndose, las animaciones, los sonidos, y son cosas que resultan muy útiles al momento de vender el producto. Esto a Navantia que le está ayudando a vender barcos y a vender sistemas de control. De hecho, Navantia ahora, lo que es la plataforma de control que les hemos desarrollado, hay empresas que hacen barcos a los que le vende esta plataforma. Se ha dado cuenta que hay una línea de negocio interesante y en lugar de, bueno, sigue llevando la maqueta de madera y cuando llega, pues se le ha roto un cañón y todo ese tipo de cosas, más hecho. Una vez que ya la hemos posicionado realmente en la realidad virtual, las consideraciones a tener son las mismas de un juego. Realmente que el equipo soporte
los gráficos que se van a desplegar, que estén optimizados, que la interfaz funcione correctamente. Y realmente Yo aquí... preguntaba antes si podías marcar, porque ya había visto ahora la planta de propulsión. Ahora como en Bayer estamos disparando. Esto es una magia, realmente. De igual forma está optimizado para... Así que siento que no se ve. Pero estaba para con los dos soles, lo más pequeño más grande, y girarlo. Si quieres, Tony, que la vayan pasando y la Sí. vayan, si quieren ellos. ¿Vale? Avanzando. ¿Vosotros Está hacia tenéis allá. calor? Así, Vale, vamos a dejarlo en el centro para acá. Está aquí para él. No, Ah, pero podéis ¿quieres poner? ponerlo precisamente. ¿Quieres, tío? No, yo que es una cuchara de sangre. Eso se dispara. Aquí pueden ver cómo se trabaja el modelo 3D, Complicado para cambiar. No, no sé ahí. que fue hecho por un artista que se nos proporcionó Ahora sí. y se trabaja igual de la misma forma. Una vez ya ubicado en la realidad, realmente son cosas ya internas de la que se manejan en Unity con la interfaz. Ok. Bien, mientras de pronto ellos van probando la iPad, yo les voy contando un poco sobre el segundo proyecto que les presentamos. Este es hipotético, como decía al principio, pues porque lo que se buscaba era mostrar las capacidades que desde Arisnova se tienen no solamente de monitorear, sino de controlar también elementos industriales. En este caso, entonces, partimos de un juguete a escala. Este juguete era controlado por aquel mando que está ya cableado físicamente hasta el brazo. El brazo es simplemente lo que vemos y por dentro tiene unos motorcitos continuos. Un motor continuo es simplemente un motor que al recibir una carga eléctrica gira. Entonces el motor tiene carga eléctrica, se mueve, no tiene, para. No hay ningún tipo de sensórica como ocurre en la industria real, donde los brazos robot tienen un sensor que nos dice en qué ángulo está el brazo y todo lo demás. Entonces toda esa sensórica no la tenemos. Esa es una de las restricciones que tuvimos para hacer esta maquetica pequeña, porque entonces no teníamos esa información que es esencial para poderla controlar. Bueno, entonces nos referimos sin sensores, motor continuo, y queríamos hacerlo con la mínima intervención posible. ¿Qué hemos hecho únicamente? Remover el mando y sustituirlo por esta cajita que vemos acá. Esto es lo que denominamos una autómata, perdón. Y él, ¿qué hace en últimas? Él recibe una información que proviene desde este computador. Ahora, ya les comparto un poco cómo todo esto funciona, pero antes voy a intentar mostrarles este video, ya que no tengo configurada ahorita la transmisión desde mi teléfono. A ver si lo logro. Voy a poner por aquí cualquiera que esté usando la aplicación. Si tienen alguna pregunta, me van diciendo. El monumento de Marcos Arturia. Los controles son básicos: un dedo para girar y 2 dedos para el zoom. Bien, entonces, en el video vamos a ver un poco los mismos actores que tenemos aquí en la mesa. Esto grandote, bueno, viene siendo esto mismo, versión expandida, pero la funcionalidad es exactamente la misma. Esa unidad es la unidad de control. El brazo es, bueno, nuestro brazo robot que recibirá las órdenes desde esta unidad de control. Y el router blanquito, él simula la internet, porque nosotros desde Arisnova, a través de la internet, podemos hablarle a las máquinas en cualquier industria, ¿sí? Y al hablarle a esas máquinas podemos obtener métricas como en qué temperatura está funcionando, no está funcionando, tiene problemas, etc.
pero asimismo podemos controlarla. Y eso es lo que hacemos acá. En la caja blanca, el autómata le envía señales a través de la internet al brazo robot. Ahora, en este momento, aunque esa es la forma en que fluye la información, ¿quién está dando las órdenes? Las estoy dando yo, desde el teléfono móvil. Esta imagen es capturada desde el teléfono móvil. Y esos botones amarillitos que están allá nos permiten mover el motor del 1 al 4, ¿vale? Aunque no es evidente, cada vez que yo muevo una palanca, se ilumina la zona del brazo o la zona que yo estoy afectando con ese motor, cosa que en la vida real con el mando físico no tendría esa retroalimentación. Esa es una de las posibilidades que nos da la realidad aumentada, agregar esa capa de información adicional. Lo mismo los motores. Este botón, al yo haberlo presionado, activé la vista de dónde están los motores que están dentro del brazo. De nuevo, más capas de información y similar a lo que hacían ahorita con la fragata. Bien, adicionalmente a eso, ¿qué más vemos? Vemos que en las articulaciones, donde pivotean los brazos, tenemos un cálculo de un ángulo estimado. Este ángulo lo estamos calculando no porque lo leamos del brazo robot, porque no lo podemos hacer, por lo que mencioné anteriormente. Lo estamos estimando a partir de un modelo tridimensional. Voy a hacer una pausa aquí, porque aquí ya es una segunda parte de la experiencia. Voy a hablar un poco sobre esa primera parte que ya vimos. ¿Cómo se logró? Bien. Ya conocemos esos actores y los demás dispositivos que están aquí en juego. La aplicación manda la instrucción a nuestro computador. Él es como si fuese Arisnova, recibiendo señales. Le habla a los autómatas que están a bordo de las máquinas que queremos controlar. Y finalmente el autómata controla la máquina. Bien. ¿Cómo se logra una aplicación como esta? Bueno, entran muchos talentos, entran artistas 3D para desarrollar el 3D, los programadores para hacer la aplicación, gente que conoce de servidores y todo lo demás para hacer las comunicaciones. Y todo eso lo podemos resolver desde Arizona, sin problema. Hardware, bueno, las piezas que hemos tenido como parte del sistema. El autómata también se conoce como PLC. ¿Qué vemos también? Que estamos marcando al robot con estos papelitos. ¿Por qué estos papelitos están ahí? Bueno, si recuerdan cuando les hablamos de los marcadores que nos ayudan a guiar la experiencia, en un momento yo hablé de los 3D. En este proyecto no pudimos usar los 3D, aunque habría sido el momento perfecto para hacerlo. ¿Por qué no lo pudimos hacer? Porque no teníamos el modelo CAT del brazo real. No somos quienes produjeron el juguete, entonces no tenemos acceso a esa información. Los artistas, a pesar de ello, hicieron un muy buen trabajo en recrear al robot. De hecho, aunque en el video no se nota, y en este sí se alcanza a notar, el brazo robot hecho por artistas es este que está acá. Y atrás está el brazo real. En la primera parte del video está sobrepuesto, sincronizado, de forma que no era evidente que eran dos brazos. Y ahorita explico por qué este brazo se ve en una posición diferente. Bien, entonces, el artista modela. Nosotros los programadores ensamblamos la aplicación, creamos toda esa lógica para que el brazo se flexione, pero necesitamos puntos de referencia para hacer que el brazo se posicione. En este caso, al no tener acceso al modelo CAT, lo que hicimos fue poner dos marcas en las partes más importantes que se flexionaban del brazo, que es este trozo aquí, la pinza y la base. Y entre los tres podemos estimar, por ejemplo, el ángulo que les comentaba que estamos estimando. Lo mismo la posición de todo el 3D, la estamos reposicionando y alineando con el brazo real gracias a esos marcadores. En esencia es eso. Pero si lo hubiéramos podido hacer con un modelo tridimensional de CAT, por ejemplo, no tendríamos todos esos papelitos por ahí, sino no tenemos que modificar de ninguna forma al brazo. Bien. Usamos Unity, que es de ese programa del que hablamos anteriormente, el motor 3D. Y pues bueno, hay diferentes tecnologías para, en el caso de hacerlo con modelos CAT, que es lo correcto, hubiéramos podido usar, por ejemplo, Wikitube Studio, Vuforia o Vision Leap, y los tres tienen muy buenos sistemas para hacer tracking con volúmenes.
Perdona, una pregunta. Sí. Si hubierais tenido sensores en todos los ejes para saber las posiciones, ¿os habría hecho falta los papelitos? No. Sí, toda la razón. Lo que sí nos habría hecho falta, si solo lo hacemos con la data de los sensores, es haber alineado al brazo de alguna forma en el lanzamiento de la aplicación. Le preguntábamos a los motores en qué ángulo están ustedes, motores, ellos nos responden, estamos en tal ángulo, y podríamos haber recreado la posición del brazo. ¿Qué no podríamos haber recreado? Que ese 3D del brazo se sincronizara con el que vemos en la realidad aumentada. Para eso sí hubiéramos usado el marcador. Entonces lo repito, los ángulos eran perfectos para, los ángulos que le preguntamos al motor era perfecto y lo necesario para calcular la posición del brazo, pero para alinear el brazo con el mundo real, el marcador era necesario, un marcador basado en CAD, por ejemplo. Bueno, entonces, algunos enlaces de casos reales. Espera, esos casos reales, por ejemplo, esto es otro de los, o si quieres, espera, acaba tu parte y volvemos a esto. Sí, y solo para cerrar, en la aplicación ahorita, quienes la quieran usar, podrán vivir este segundo momento de la experiencia. Lo lanzábamos con una flechita amarilla que había en esa esquina. Ya estamos en la segunda parte de la experiencia. Esta segunda parte de la experiencia, ¿qué nos muestra? Nos muestra el brazo 3D intentando cazar a este cubo. El cubo es este papelito realmente. Yo muevo el papelito y para la realidad aumentada este papel es una caja. El brazo quiere intentar coger la caja. Ahora, nuestro objetivo original con esta maqueta era haber controlado que el brazo, efectivamente este brazo real, hubiera buscado a la caja. Pero por la falta de sensórica no lo pudimos hacer. ¿Qué pudimos acercarnos a hacer? Y es lo que se va a ver cuando ponga play. Es que el brazo, cuando yo presiono ese botón, que no es muy evidente cuando lo presiono, pero cuando lo presione, el brazo real va a intentar ubicarse donde está este brazo, que es el virtual de realidad aumentada, y quien está siguiendo la caja. Y eso es lo que pudimos haber llegado a hacer si hubiéramos tenido más datos. Podríamos haber extendido el brazo hasta donde estaba la caja, cosa que no pudimos hacer, pero bueno, es lo más cercano, esto es lo más cercano que podemos hacer, básicamente. Entonces, ahí yo activo, le doy la orden al brazo de que empiece a cazar o a intentar llegar a donde está la pieza. Entonces, este es el brazo, un trocito 3D amarillo sobrepuesto al real para dejarnos ver que él está intentando buscar a la caja. Pero bueno, este es un caso donde la realidad aumentada nos hubiera podido servir para muchas más cosas que simplemente agregar capas de información. Podríamos haber hecho control también de una máquina real. Bien. Sobre las nubes de punto, las tienes en el iPhone por el LiDAR, creo que también había en la Insta360, en algunos modelos. ¿Hay alguna cámara también 360 que tenga algún sensor capaz de poder hacer esa misma nube de puntos y que tampoco sea tan como la Insta? Ok, pues desde mi conocimiento, los iPhone, bueno, es esa posibilidad de acceso al público en general, de tener un radar tipo LiDAR y no es tan costoso. El rango de acción es como 8 a 10 metros normalmente, entonces es complicado hacer un buen escáner con eso. Si es un proyecto pequeño, sí. Para proyectos más grandes sí toca recurrir a un escáner profesional, grande, robusto, costoso, que eso sí tiene un alcance muy grande. Uno los pone aquí en el espacio y lo deja actuar un ratito y él escanea prácticamente todo el espacio y uno lo puede ir moviendo también. Hay unas versiones que son móviles, uno puede ir caminando por toda la industria que uno quiere escanear y pues va generando 9 puntos. Pero si no conozco, aparte de los iPhone o estos que son más profesionales, una opción intermedia. No. En este caso, esto es otro de las aplicaciones, otro prototipo. Bueno, esto ya no es prototipo, esto es un proyecto que estamos desarrollando para Navantia en los últimos años y que no hemos podido traer pues porque la tecnología ya la tienen ellos y ya está desarrollada o ya está implantada en Arabia, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos los vídeos, si puedes darle al play. Esta no es versión de realidad virtual, esto es al final como un videojuego, es el sistema de simulación que había explicado Dani antes, y el objetivo es que nosotros construyamos la maqueta digital del barco. Nosotros empezamos trabajando para Navantia en el sistema de control del barco, ¿vale? Entonces, el siguiente paso de eso fue desarrollar toda la simulación de ese sistema de control
Y por último fue simular y desarrollar todo el entorno virtual del barco. Por lo tanto, aquí tenemos un gemelo digital que podemos actuar sobre el propio barco, ¿vale? Todo lo que este usuario actúe sobre el barco se corresponderá con lo que en la realidad pueda pasar, ¿vale? Por lo tanto, es una interacción y una inmersión total. Es un entorno fotorrealista, ¿vale? Al final todo esto sí que viene del CAD 3D que nos trae Navantia, que nos envía desde la parte de ingeniería Navantia, y esto sí que requiere de una gran cantidad de herramientas internas nuestras y desarrolladas para facilitar y para trabajar todos esos modelos que nos llegan, porque desde ingeniería nos llegan modelos de todas las tuberías, de todos los tornillos, que esto es unos archivos enormes que esto requiere de modelar en bajo poligonaje para que todo esto sea viable y que tú puedas entrar a una sala de máquina como la que estás viendo, que está llena de tuberías, está llena de miles de equipos, que si no la tuviésemos que postprocesar sería inaccesible entrar. Además, todo esto es lo que decía Dani, pues tenemos gente que está dedicada únicamente a modelar personajes, pues son artistas, ahora se autodenominan artistas y tenemos que fichar artistas porque son los que hacen la magia de todo esto y lo que le dan al realismo. Una de nuestras ventajas o por lo que Navantia nos quería era porque nosotros dábamos un realismo que iba mucho más allá de lo que otros competidores potenciales como Siemens era lo que estaba ofreciendo, ¿vale? Este sí que es un ejercicio de mantenimiento de gafas de realidad aumentada, de realidad virtual, perdón, y es un ejercicio de mantenimiento que ya estaba estipulado y era al final cambiar el aceite de un motor, ¿vale? Entonces, esto, la realidad virtual no es uno de los principales focos para hacer este ejercicio de simulación, pero sí que querían tener una prueba y con esta aplicación lo pudieron conseguir, ¿vale? Al final tenemos exactamente el mismo modelo y antes habéis visto ese mismo ejercicio con un mando o con un ordenador o en una propia consola y el mismo ejercicio con las gafas de realidad virtual. Una pregunta, ¿eso también sirve para realidad mixta, para HoloLens, para hacerlo directamente sobre la instalación? Ese sería un siguiente paso, pero sí. Con Navantia de momento estamos trabajando en entornos virtuales principalmente porque los buques aún no están construidos. Pero vosotros podéis hacerlo eso sobre un modelo ya construido usando los propios módulos que os da Navantia, sí, ¿ya? Parte de la maqueta que ahora enseñará Frank, digamos, una de nuestras virtudes que tenemos es llegar a la parte de PLC, llegar a la parte de control, que es la que te muestra toda esa información que tú quieres ver representada. Entonces, somos capaces de conectar el mundo real y de hecho ahora en un tercer vídeo veréis cómo uno está tripulando una lancha y realmente el mundo real interactúa con el mundo virtual. ¿Vale? ¿Y eso funciona con Oculus? Con las gafas de Oculus? Estas ahora mismo están trabajando con las Oculus, sí. ¿Y la gente aguanta sin marearse ni nada? Por eso te digo, esto era un ejercicio solo de este cambio de filtro del aceite o de lo que sea. Pero no está modelado todo el barco para trabajar en realidad virtual porque realmente y trabajar en un barco, después lo veréis, las mareas y todo sí que son muy realistas. ¿Vale? Sí que puedes llegar a marearte. Sí, el efecto del mareo usualmente ocurre cuando el usuario físicamente está quieto y en la realidad virtual el entorno se mueve, por ejemplo, en un parque. Entonces el cerebro no entiende por qué se le mueve todo y uno siente esas náuseas. Entonces, usualmente eso se intenta no hacer, a no ser que el usuario esté sentado. Por ejemplo, sentado sí podría estar a bordo de una lancha y no se va a sentir tan mareado, va a sentir de hecho como que es parte de la experiencia ese mareo. Entonces eso se cuida. Igual hay unas técnicas hoy en día para, si se hace una experiencia y el usuario tiene que recorrer mucho espacio, hay técnicas para prevenir estas náuseas, donde usualmente no se mueve el usuario, usualmente se le hace como pequeños flashes para moverlo de este espacio al siguiente, no se le desplaza completamente, se teletransporta, por así decirlo. Entonces esto previene un poco las náuseas. ¿Pasa al siguiente? El siguiente lo desarrollamos para Navantia Sydney, ¿vale? Porque otra de las fragatas que vendieron era para Sydney.
Y esta era una lancha de desembarco, ¿vale? La fragata, digamos, propia estaba a la derecha, quedaba a la derecha, y esto era una lancha de desembarco. Y realmente aquí está simulada toda la parte de control de la propia lancha, ¿vale? Aquí vemos y está actuando realmente como si estuviese en el mundo, en el entorno real. ¿Vale? Esto es un ejercicio en el que tenía que sacar, pues tenía que guiar a un barco en la salida de la bahía de Sydney. Ahora mismo aquí, en esta aplicación, realmente no se percibe tanto, pero es que está modelado toda la costa de Sydney para que el ejercicio se haga en una gran cantidad de millas. Antes sí que pasaba por ahí con la ópera y eso, y sí que se percibía. Pero digamos que el grado de realismo es total, porque podemos controlar y podemos actuar sobre el propio SCADA. La aplicación esa, por ejemplo, que está en la pantalla, nosotros también la desarrollamos en el entorno real. Entonces podemos ejercer una simulación sobre la propia pantalla con las aplicaciones reales. Entonces Navantia contiene, o Navantia ha conseguido un set de herramientas para simular que abarca desde el punto cero, desde el PLC hasta el entorno virtual con toda la costa arábica o con toda la costa de Sydney. ¿Vale? Entonces, esto era uno de los proyectos, digamos, reales más gordos que habíamos hecho, pero por casuística no podíamos traer todo el equipo. ¿Vale? Esto que se utiliza para adiestrar, está el instructor haciéndole la puñeta al tío que está ahí. El día que hizo la presentación el señor de Navantia en el periódico Levante, estaba de pie y se tiró al suelo, llevaba la gafa y se tiró al suelo. Vale, el tío se ve que no habéis visto el barco, se levantó y decía, el barco. Supongo que el cabrito del instructor le debió de cruzar un barco por delante y el tío vio que se pegaba una coca y se tiró al suelo, el José Luis no el otro. ¿Qué le ha pasado a ese tío? Pues esto es lo que le sirve a ellos para decir, oye, pues hace mala mar, es de noche y se te ha estropeado el motor de proa, atraca al barco como puedas. Y entonces, con todo esto es con lo que... Nosotros podemos controlar todas las condiciones ambientales, desde que llueva, desde la velocidad del viento, la dirección, el oleaje, podemos controlarlo todo. Entonces, al final sí que conseguimos entornos muy realistas. Y son ejercicios que podemos, digamos, hay un puesto instructor que sí que puede decir el ejercicio que tiene que hacer la tripulación en este momento. Si es conseguir extintores porque ha habido un incendio, pues realmente se simula el incendio en la cubierta donde sea y qué procedimientos tiene que seguir la tripulación para cubrir ese incendio. Entonces, aquí para hacer todo este tipo de negocios, pues aquí colabora la Universidad de Cádiz en cuanto a cómo queda afectado el casco de un barco cuando le embate una ola de 8 metros. Pues nosotros no tenemos ni flowers, ni de olas, ni de cosas, pero estos tíos desarrollan unos algoritmos que nosotros implementamos en la aplicación, de manera que cuando eso tú lo llevas a proyectarlo, pues la sensación es la realidad, ¿no? Si le pega un torpedo y el barco se queda escorado, pues el sistema de control te lo puede más o menos manejar, o le dice al capitán, no, lo quiero manejar, entonces pues no pone el barco en posición, ¿vale? Y todo eso, digo, es universidad, ingeniería Navantia, nosotros que hacemos el cóctel para que todo esto salga. Perfecto. Solo como por recapitular antes de pasar a la parte con práctica. Ya vieron entonces un poco sobre la realidad aumentada, que es con esas capas de contenido adicional en el mundo real nuestro, y lo vemos a través de una pantalla, por ejemplo, los iPads o teléfonos. La realidad virtual, donde sumergimos o ponemos en la mitad de ese ambiente virtual al usuario, ¿cierto? Y lo ve a través de las gafas. ¿Conocen la realidad mixta? ¿Alguien tiene de pronto dudas? Ok, la realidad mixta es básicamente el punto intermedio entre la realidad aumentada y virtual. ¿Cuál es ese punto intermedio? Es donde yo me pongo unas gafas como las de HoloLens y es casi como si me pusiera un teléfono al frente mío. La diferencia es que veo a través de es un vidrio. Veo la realidad mía. Entonces, sobre esa realidad aumento contenido. El mismo concepto de la realidad aumentada que vemos en el teléfono, pero puesto en este vidrio. Y esa es la realidad mixta en HoloLens. ¿Podemos usar este entorno virtual diseñado primero para las gafas de realidad virtual y hacer una realidad mixta? Sí, podríamos traernos ese entorno, alinearlo con el barco real, se ponen las gafas y de pronto el que está a cargo del puente puede ver, no sé, los barcos que están en el radar, pero puestos ahí alrededor del voltea, los ve, mira hacia atrás, ve el motor a qué revoluciones va sin tener que ir a una consola a consultarlo,
etcétera. Todas esas capas adicionales de información que son como la realidad aumentada, pero puesta en las gafas directamente y alineado con el barco. Entonces eso sería realidad mixta. Eso también lo podríamos hacer. Al final casi todo es la misma combinación de, bueno, diferente combinación de los mismos ingredientes. Y dependiendo un poco de la tecnología que vamos a usar para consumir ese contenido. Una cosa, por si se llegan a liar entre realidad mixta, realidad aumentada y realidad virtual, es que tienen una diferencia muy clara. La realidad aumentada tiene un contexto completamente físico y le agregamos algunas cosas digitales. La realidad virtual es completamente digital y la realidad mixta no llega a tocar ninguno de los dos extremos. El ambiente no es totalmente físico, pero tampoco es totalmente virtual. O sea, es, como dice Fran, un intermedio entre ambos. Otra de las cosas que nosotros como empresa hemos estado sufriendo, sobre todo estos últimos años, es la tecnología que utilizamos para cada una de las aplicaciones. Eso que habéis visto de Navantia, nosotros empezamos trabajando con el 3D pues, ahora 15 años, ¿vale? Cuando en el mercado no estaba tan estandarizado. Entonces en Navantia empezamos a utilizar un motor ruso que era el Unigine, ¿vale? No lo conocerá nadie, seguramente, porque está muy especializado en el sector industrial. Escogimos ese por la simulación del agua que tenía. Al final, trabajar con barcos implicaba trabajar con aguas, ¿vale? Hoy por hoy nos encontramos la limitación de ese motor en cuanto a que no trabaja en web o no trabaja con realidad virtual, realidad aumentada. Entonces, a la hora de escoger un motor 3D, es importante que tengáis en cuenta hacia dónde queréis ir o qué esperáis del producto que queréis desarrollar. Porque si queréis que trabaje en web o queréis que trabaje en realidad virtual, realidad aumentada, pues tiene sentido que tiréis por un Unity. Si queréis un fotorrealismo bueno, pues tendrá que sentido que trabajáis que cojáis el Unreal. Para nosotros eso ha sido un dolor de cabeza y ahora mismo estamos ya volviendo a encontrarnos con el motor que queremos utilizar o los motores que queremos utilizar, pero si vais a empezar este viaje, es importante hacer el análisis de todos esos motores o tecnologías que tengáis disponibles. Sí, como de pronto solución rápida y práctica ante esa duda grande es, podrían irse por el lado, simplemente porque Unity y Unreal, que son dos de los fuertes. Gráficamente, Unreal es un poquito más amigable, visualmente la calidad gráfica es mucho mayor, pero en facilidad para desarrollar y alcance de dispositivos que podemos alcanzar con un mismo desarrollo, Unity es en este momento la mejor alternativa, ¿sí? Pero bueno, igual repasando de pronto los requerimientos propios de cada desarrollo, podría optar uno por Unreal. Solo quería de pronto despedirme diciendo, si en el dispositivo móvil que tienen en personal, usando Google Chrome, visitan y escriben Lion Animal en el buscador, un resultado que les saldrá es este león que vemos aquí al ladito. Si el teléfono o el iPad tiene tecnología AreCore o AreKit, que de la que hablábamos al principio, podrán presionar ese botón que dice ver en 3D y en vez de un barco, pues veremos es un león, en este caso, o varios animales. Ahí ellos tienen varios en Google. Entonces, eso les permite probar de primera mano esa tecnología en cada uno de los dispositivos. Y tal vez para cerrar, a ver si de pronto este es un buen día. No. No, se fue el link. Se fue. Ese de león es sin marcador porque realmente no está anclado a nada. Te mueves y es como que se permaneciera en la pantalla. Sí, me decía ver en tu espacio. Me manda Google. Sí, es que tienes que ver en Google, en el Chrome, que Sí o sí me manda ahí, ¿no? Sí, de una forma de que lo veas en el espacio. Sí, es que un poco no funciona. Acá. Exacto. El recorrido no es compatible con iOS. Entonces, esto es una morada. Sí. Ok. En caso de que tengan acceso a estas transparencias, los enlaces que encuentren por ahí
Son videos, algunos casos de uso real de esto, no los describimos todos, pero aquí les comparto uno de ellos. Y este es un modelo CAD de la pieza, siendo simplemente puesto una capa de contenido adicional encima, que es la misma pieza realmente, entonces no hay mucha diferencia, puesto sobre la pieza real. Pero así como este video, van a ver casos más industriales, donde por ejemplo una planta de fabricación a las máquinas con realidad aumentada las están mirando y obtienen, por ejemplo, la data de esos sensores que de pronto tiene la máquina, temperatura, si está operando bien o no. Bueno, los invito a que de pronto le den una mirada a esos enlaces. Y pues ya, aquellos que quieran probar la aplicación lo podemos hacer. Solo una salvedad de pronto es que las palancas que controlan, las amarillitas que controlan los brazos, cuando el brazo ya está como en este caso que está ya a su límite, él va a hacer un sonido de tac, 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 porque ya no puede bajar más ahí, entonces simplemente es ir en la dirección opuesta, porque no podemos controlar esa posición que está para bloquearla y que no le den más la orden de avanzar, él va a intentar avanzar ciegamente. Eso es. Si tienen dudas, pues son bienvenidas, y si no, pues podemos pasar a... Esta parte la tenemos más práctica de poder ir a coger el móvil de Frank y poder trabajar y observar la información y ver cómo se mueve el robot. Sí, de hecho, creo que no les hice el demo. Lamentablemente no tengo cómo proyectarlo ahorita fácilmente. ¿Cuál es el truco con este brazo? Bueno, el brazo necesita estar viendo los tres marcadorcitos. Ahí se alcanza a ver un poco que está sobrepuesto la parte amarilla. Y por alguna razón no tenemos comunicación. Sí, pero... pero para retransmitir nosotros salimos de la red. Y tengo que lo que y si me sale de la red, y si pueden probarlo ahí no pasa nada. No, que se levante cada uno que quiera. Y mostrando así como estaba mostrando Matado Sevilla. Sí, en el video la verdad se mostraba como la esencia del brazo, la verdad. Bueno, ahí está que ya me responde, no sé, era un problema de comunicación. Entonces, pues nada, yo lo estoy moviendo y pues él me hace caso de... si queréis. Sí, cuando... Ahora, voy a pasar al modo en el que le voy a decir básicamente que que busque al brazo, a la caja de madera. Entonces, el brazo tridimensional lo vemos que está mirando a otra dirección, diferente al brazo real. Y la caja que está allá no ha aparecido todavía, pero vamos a ayudarle a la experiencia que la vea. Entonces, ahí vemos que el brazo intenta buscar a la caja. Entonces yo simplemente le voy a decir, si ahí está la caja, pues vamos a buscar. Ahí realmente lo único que estamos controlando realmente es el giro pues de este motorcito de la base, que es el más sencillito. Y pues cuando el brazo ya alcanza como la posición de la caja, pues intenta corregir para mantenerse en ella. Por eso el brazo empieza a hacer como un poquito de tambaleo en esa misma posición. Bien, soy yo. No soy yo. Bueno. Yo para que vean lo que estás haciendo. Ok, sí. Buena idea. No, sería al revés. Entonces, usar el visor con el tablet. Bien. Cualquiera es bienvenido si quieren verlo. Si queréis trastear con el móvil, pues os acercáis un momento. Igual, si tienen dudas sobre algún caso puntual que hayan estado o que se les haya originado de esta charla, la podemos revisar y cualquier duda sobre cosas. Con este botón regresas a la experiencia del control y procura mantener a estos tres a la vista de la cámara.
Sí, también, claro. Desde un punto de vista, sí, no es cierto. Vale, sí, ya lo pillo. Hay un botón. Yo consigo, tengo que hacer Slide, un botoncito que me gusta mucho. Sí, es bastante limitada la funcionalidad, pero bueno. Ya. Estoy a casa de mi abuelo. Lo que no me van a entender porque no no sé cómo agarrarlo. Que se extienda. Claro. Ok, intenta localizar la palanca que mueve este trozo. Vas a tener que hacer dos movimientos. El negro largo y... toca hacer dos movimientos. Claro, ¿verdad? Es al revés. Así, y luego el otro motor también lo extiende hacia arriba. El M3, M4, M... Ese es el de Nubel. Ese es de Jan. No me acuerdo. Aquí es donde me has pillado. Es complejo porque para hacer una extensión toca dos motores a la vez, más o menos a la vez. Se pueden hacer por turnos. Ejemplo, si lo sigues subiendo hasta casi dejarlo recto y luego mueves el otro que es vecino negro, vale, obtendrías un brazo extendido. Ajá, vale, ya te capto. Sí. Eso, de hecho, ese es del estilo de cosas que si tuviéramos un sensor, habría que, con inteligencia artificial, se puede resolver la posición del brazo. O sea, ¿cómo logramos llegar a esa extensión que involucra el movimiento de varios motores? ¿Alguien quiere trastear? Y por cierto, en últimas, todo esto que vemos de realidad aumentada es realmente inteligencia artificial. Solo que el término inteligencia artificial, solo hasta estos últimos 2 años realmente empezó a sonar bastante, pero en últimas esto es un algoritmo de visión por computadora. Sí, pero por ejemplo esto, en un robot que ya existe, que tiene sensórica, ¿qué utilidad puede tener? Para hablar en un robot que se esté funcionando en la industria o que esté haciendo algo, que esté manipulando alguna cosa, ¿por qué nos puede interesar? ¿Por ver Por ejemplo, si yo tuviese una planta de ensamblaje con 100 brazos robots, sé que hay un... Ahora hay que dar la vuelta entera, ¿no? Sí. Al lado que no es. Supongamos que tenemos un reporte de un técnico que hay uno de los brazos robot que está teniendo problemas. Y tal vez es complejo ubicar en la planta física dónde está este brazo. Uno con la realidad aumentada podría mirar todos los brazos robot y la realidad aumentada decirnos en rojo, este es el que tiene el problema y ubicarlo rápidamente. Esto más que todo, ese ejemplo es cuando, por ejemplo, es crucial el tema de tiempos. No sé, ocurre, por ejemplo, que uno de los clientes de Arisnova es Mercadona. Si tuviéramos a un técnico que tiene que ubicar rápidamente una nevera que se le ha dañado el sistema de refrigeración y todos los productos que están allí se va a dañar. Sabemos que la nevera está fallando por los registros de métricas, pero ubicarla rápidamente en el espacio, al técnico que se le va a enviar, se les podría dar una aplicación de realidad aumentada que mira a todos las tres plantas del edificio y puede ver dónde está la nevera e ir directo a ella. O sea, que le evita consultar un plano de ubicación, oye, la nevera 38, ¿dónde está? En el piso 5 portado, y o sea, un poco le ayuda a ese tipo de cosas. Realmente el 3D lo quisieron implementar en Navantia porque los compartimentos eran súper pequeños y para encontrar una válvula, de normal la industria se rige por esquemas 2D, ¿vale? Son todo tuberías, planos. Para encontrar una válvula en un compartimento específico, para ellos era prácticamente imposible. Está detrás de un panel que no ves lo que hay detrás del panel. Entonces, el 3D ahí es donde realmente les aportaba mucho valor, que les dirigiese directamente a la válvula que tenía el error en ese momento. O sea, sí que el sistema dice qué válvula es y por ese código de válvula en 3D te dice la ubicación y tú con la red virtual enseguida sabes dónde está. Con el propio, la propia aplicación te lleva hasta la válvula y te indica. Y quien habla del sobredimensionamiento, ahí puedes despiezar o entender dónde está el problema. Estás pensando más por el robot, por ser capaz de mover un robot a través del móvil o qué aplicación tiene en el mundo real. Ok, bueno, este robot en particular, claro, como era más que todo una prueba de concepto en la comunicación, en cuestión no tendría mucho uso. De pronto, tal vez, si quisiéramos de alguna forma permitirle a un brazo robot real tener ojos
porque el brazo no los tiene, suponiendo que tuviera ojos, yo le podría dar ojos con la cámara de un iPhone y decirle, la caja que usted necesita atrapar está, y de acuerdo a la cámara del teléfono yo puedo saber dónde está la caja. Le doy visión al brazo y yo luego muevo el brazo lo suficiente hasta llegar a la caja, suponiendo que el brazo no tuviera otra forma de saber que la caja está allí. La visión se la puede dar el teléfono, por ejemplo. Es una forma. Igual, claro, hay otras soluciones para hacer el escenario que yo acabo de exponer, pero podría ser una forma en que se pudiera resolver. Y volviendo un poco al ejemplo de la nevera y del barco con Navantia, podríamos hacerlo lo opuesto también. Ya no el técnico que va a ir a buscar a la nevera, sino de pronto alguien está revisando algo a bordo de un buque, que creo que es uno de los escenarios. Yo no sé si ya ocurrió o va a ocurrir, pero en Navantia, si queremos que un técnico revisara, no sé, está en una habitación del barco real y necesita ver las tuberías eléctricas por dónde va. Realidad aumentada, las ve. Toca una tubería y no sabe cuál es, ahí ya obtiene la información de cuál es de pronto. ¿Sí? No está buscando rayos X, se puede decir. Sí, literal son rayos X. La funcionalidad ahí en el entorno 3D cuando no estás en rayos X. También, o por ejemplo, bueno, disculpa. Sí, bueno, a mí se me ocurre que, hablando de gemelos digitales, los gemelos digitales, un ejemplo muy bueno es un Fórmula 1. En Fórmula 1, después de 3 o 4 carreras, tú ya no sabes el motor, cómo está de bien, cómo están las suspensiones, porque cada una de las piezas del vehículo ha sufrido determinadas curvas, determinados frenazos, determinados cambios. Igual he cambiado el motor, he cambiado piezas, ¿no? Entonces, un gemelo digital lo que tiene de interesante es que puede estar reproduciendo la realidad y simulando los esfuerzos que ha recibido una máquina a lo largo del tiempo. En un caso de un robot, pues tú, para saber qué esfuerzos ha recibido o cómo se ha movido, necesitas acceso a esa información. Si tú tienes en una fábrica diferentes robots de diferentes marcas, esas marcas ni de coña te van a dar acceso a sus datos. Con un sistema como este, tú puedes tener una sola aplicación enfocada. Es un ejemplo, a cualquier tipo de robot que tú tengas modelado y sin necesidad del beneplácito de la marca, puedes saber lo que está haciendo. Y lo estás viendo cuando se ha movido y cuando hay que cambiarle el engranaje o el aceite. Por ejemplo, si contar el número de ciclos que haces sin que te lo tenga que dar el fabricante. Que no te lo va a dar, a menos que... Bueno, sí, estamos en pero también se puede sensorizar, también se puede sensorizar el elemento real para a través del gemelo digital saber en tiempo real, por telemetría, en el caso de una carrera. Es interesante, sí, pues se puede saber perfectamente oye, yo quiero saber el ángulo, pero tengo que poner un sensor de ángulo y que nada, pues puedo ver el ángulo de alguna manera a través de una realidad virtual. No necesito instalar un sensor, un cable, o llevarle a una CPU y transmitir la señal, sino que directamente con una imagen puedo captar información, sí. Pues sí, esos son ejemplos, por ejemplo, de obtener información. Igual, estas tecnologías también van muy orientadas a cómo podemos reducir costos al interior de las empresas. Bueno, en algunas industrias aplica en mayor escala esto. ¿Cómo podemos reducir costos de entrenamiento? Por ejemplo, tengo una máquina gigante para excavar carbón. Yo no puedo ocupar la máquina real para entrenar a un aprendiz, ni tampoco ponerla en riesgo. Entonces uno podría recrear un gemelo digital de esta máquina y entrenarlo en el mundo virtual, ¿sí? Entonces todas estas... bueno, y la misma máquina, pero con realidad aumentada sobre la máquina real, podría ayudar a este mismo aprendiz a, por ejemplo, localizar dónde está la válvula X dentro de toda esta máquina, inclusive cuáles son los pasos para llegar a esa válvula X. ¿Qué pieza quito primero? Segundo, tercero, cuarto, hasta llegar a la X. Entonces, pues esos son algunos de los casos de uso, la verdad. Ahí cada industria, cada situación se podrá abordar de una u otra manera. No siempre es la mejor solución en algunos escenarios, hay que analizar cada escenario, ¿sí? Hay veces que hay soluciones que son más óptimas que para el caso del brazo que decíamos ahorita hipotéticamente. Yo no pondría una cámara a hacer la visión del brazo, lo resolveríamos de otra forma, pero eso podría, hipotéticamente hablando. También funciona con ingeniería reversa y puedo escanear una instalación e implementarla con esta metodología. Sí, una forma de hacerlo del escaneo es con el radar que mencionamos al principio. Esa es una forma, tal vez es la más acertada cuando se trata de escanear una instalación, hacer esa nube de puntos. Podría haberlo hecho por fotografías o video, crear el modelo 3D de la instalación, también. Pero, como mencioné al principio, el nivel
de exactitud que debe tener este modelo con con el espacio real debería ser alto y no lo vamos a alcanzar con esta técnica de fotogrametría. Entonces, lo mejor sería en ese caso diseño de puntos. Nosotros, lo de la nube de puntos, ya hace años, creo que es una empresa que se dedica a esto, creo que se llama Faro, no sé si os suena. Fuimos a escanear la planta de climatización de la autoridad portuaria, porque nosotros lo que queríamos era, de cara a los escalas 3D que hacemos, pues evitarnos faena. Pero claro, tú el problema que tienes cuando escaneas 3 puntos es que llegas aquí y no te dice si esto es una válvula, es un motor o es un variador de velocidad, que es lo que a nosotros nos aportaba. A nivel de escanear, yo me he escaneado, yo lo que ha dicho Frank, poner el animalito ahí, escaneó todo lo que pudo y lo que no podía te daban como si fuera una paleta de albañil y entonces tú te ibas a la máquina que no había salido bien, pasabas así por delante y veías cómo te la iba. Pero claro, el problema era no identificar el aparato, que es lo que a nosotros nos hubiera aportado muchísima ganancia a la hora de dibujar los ¿El BIM lo usáis como base de parametrización? El BIM aplicado aquí ya. Sí. En los buques nos dan el IFC, que es al final como el archivo BIM. En grandes infraestructuras todos trabajamos con BIM. De hecho, ya empieza a ser obligatorio en proyectos. Sí, pero claro, el modelo que Sí, la información que... FGV, por ejemplo, todos los proyectos de FGV, sí o sí, tienen que venir con BIM. Y nosotros todos los proyectos de control de FGV los hacemos nosotros. Pero me refiero a que lo lleváis a nivel de simulación. Sí, el BIM lo usáis como base de pero es lo que te decía, ahí sí que necesitamos. De hecho, Frank ha estado trabajando últimamente en automatizar toda la parte de los modelos BIM que te llega, porque es que te dan una escalera mecánica, FGV te da la escalera mecánica y te da, vamos, un montón de poligonaje que cuesta luego cargar en web, eso no lo podría asumir. Entonces, Frank... Sí, uno de los casos donde hemos visto que por lo menos tenemos una silla con todo su poligonaje, y al lado tenemos una silla completamente idéntica, pero que representa otro objeto. Entonces, al momento de renderizarlo, lo renderiza como cada objeto separado, aumentándole la carga al dispositivo. Esas son cosas que tenemos que optimizar porque realmente así es como nos llega. Nosotros también, en Mercadona, hace 5 o 6 años, decidió que quería empezar a trabajar BIM y contrató a toda la gente que sabía de BIM de Valencia. Claro, hoy en día hay muchísimo problema en encontrar gente que se maneje el tema. De hecho, aquí en el colegio creo que llevamos, el año pasado creo que hicimos 12 cursos de BIM, porque es una cosa que a nivel oficial ya dijeron que los proyectos tenían que ir todos en BIM. El problema es que luego, cuando eso le llega a un instalador, pues posiblemente no está familiarizado a trabajar con el rollo BIM. Pero es una cosa que nosotros ya lo vimos muy claro. Y con Mercadona ya muchas cosas, pues nos manda... Nosotros hemos hecho tiendas de estas piloto a partir del rollo del BIM. De las cosas que, tal como vienen con BIM, pues te puede servir la definición, pero a lo mejor hay una parte, es como el barco. El barco, muchísimas cosas las chupamos de la ingeniería, que la ingeniería trabaja en 3D. Pero cuando quieres llegar y cambiar un filtro de un motor o alguna cosa de las que necesitas del detalle a la última, entonces cuando llega la gente de la oficina y tunea el BIM para que quede el coche de Fernando Alonso, o que sea más bonito ahora. El objetivo de trabajar con BIM y todos, o cualquier archivo estándar, es que automáticamente cuando tú modificas el BIM, que eso se modifique en la propia aplicación, que no tenga que haber un proceso manual de actualizar, que una dependencia del que suministra la plataforma. ¿Y de eso al simulador basado en BIM es fácil? Sí, es fácil. Es un proceso de desarrollar muchas herramientas, pero la propia parametrización que el BIM os da, la puede usar para el simulador. Tienes que hablar mucho con el proveedor del BIM. Ahí partimos de que si tenemos relacional y mucho contacto, pues sí que partes y tú especificas. Cuando no especificas que te llegan BIM de muchos proveedores diferentes, es cuando llega el problema y se ha de postprocesar mucho más todo. Complementar todo. Sí. De pronto, para complementar de lo que están hablando, aquellos que no están familiarizados con el BIM es un archivo CAD de, por ejemplo, todo un edificio, tuberías, escaleras, sillas, paredes. La diferencia es que este CAD se llama BIM porque si yo toco una pared, me dice esta pared está hecha de concreto, el proveedor es es como una base de datos sobre el mismo modelo 3D.
¿Qué quiere decir eso? Entonces nosotros estamos estos últimos 2 años implementando varias técnicas de cómo ingerir, hacer la ingesta a este BIM y procesarla. Al otro lado, ¿qué va a salir? Va a salir el modelo del mismo edificio, pero simplificado poligonalmente. Va a salir un bloque de información que es esa metadata de las paredes y todo lo demás, pero la extraemos y la llevamos a la base de datos. Y empezamos a crear todas esas conexiones necesarias para que, por ejemplo, una de las herramientas que tenemos para varios proyectos nuestros, para el Hospital San Juan de Dios, en Barcelona, yo puedo ver todas las plantas de este hospital una por una, tocar los muebles, por ejemplo, el mobiliario y saber cada mueble qué proveedores, qué marca, etcétera, y así con todo en este edificio. Eso no nos sentamos nosotros a hacer uno por uno, creamos herramientas que toman el archivo BIM, lo procesan, lo optimizan, etcétera, y pues bueno, recibiendo la base de datos de información y van creando esa relación entre los objetos 3D y esa base de datos. Entonces, es algo que hemos empezado a integrar mucho en nosotros cuando necesitamos algo, hacemos herramientas. Nosotros hubo una temporada que había proyectos de Smart City y leches de estas, y desarrollamos herramientas para, a partir de los datos del catastro, levantar Valencia, pero con todo lujo de detalles, y cuando querías algo especial, el Ayuntamiento de Valencia, yo creo que están hasta las falleras dibujadas a la pijotésima, porque tú cuando lo veías decías, coño, ¿dónde estoy? El Ayuntamiento, la Plaza Toros, el campo inacabado del Valencia, pero en segunda no va a hacer falta, y el edificio del reloj, pues había una serie de edificios que todo el mundo lo reconoce, y eso sí que lo hacíamos. Pero cuando había que levantar decir, ¿cuánto me cuesta levantar en BIM Gandía? Coño, ¿cómo lo quieres de bonito más o menos? Y era pues gente que se dedicaba a eso a partir de la información catastral, que vosotros si habéis entrado al catastro veis que saben los edificios. Bueno, eso se puede hacer bonito y rápido. Y vosotros los arquitectos con el rollo BIM, me imagino que eso lo tenéis bastante bien mamadito, pero lo que está claro es que pues, al menos nosotros aquí, cuando hablamos del BIM, ¿qué encontramos? Tú tienes un problema que es el de dibujarlo. Pero luego nosotros con el de las instalaciones. Luego llega el instalador, que todo eso ha de ser capaz de tener conocimientos de BIM y aprovecharlo. Bueno, tú también como proyectista lo sabes. Y esto es una cosa que cuando acabará de estar, bueno, está claro que de ahí no nos podemos ir, que todo el mundo va a hacer. Para trabajar con la Consejería de Sanidad tienes que llevar los proyectos en BIM. Y bueno, Navantia, nosotros empezamos la relación con Navantia, era 20 años. 20 años no había ni escala 3D ni ordenadores en color, vamos. Yo creo que era esos verdes grises con las letras verdes. Y aquellos tíos pues se dieron cuenta de que era un Cristo identificar las instalaciones, porque un edificio coges, tiras de abajo para arriba, es del edificio, pero un barco, un trozo lo hacen en Australia, otro trozo lo hacen en Hannover y otro trozo lo hacen no sé dónde. Y luego llegas, lo empalmas y todo aquello tiene que ligar macho, hembra, macho, hembra. Entonces los tíos ya tenían desarrollado, vosotros veis vídeos nuestros que si entráis a internet a Navantia, pues de hace 20 años, el barco despiezado completamente con todas las instalaciones de agua, las instalaciones de luz, que eso no era BIM, pero Navantia se había inventado un BIM para aclararse, decir, coño, por aquí si hay una ventana no puede pasar un tubo, que es lo que pasa muchas veces en la finca, que llega a hacer un proyecto uno, llega a las instalaciones y en la ventana te baja el aire acondicionado de puta madre. Esto el BIM no tiene que arreglar. Pues nosotros, como veíamos, pues vamos a desarrollar cosas para el BIM. ¿Por qué? Porque somos vagos. Entonces, todo lo que pueda hacer el ordenador, que nos facilite el trabajo, nosotros desarrollamos herramientas para eso. ¿Para qué? Para que los proyectos salgan bonitos y a un precio que la gente esté dispuesta a pagar. Esto que veis del barco, coño, ¿esto por qué lo hacemos? Porque pagan un pastizal. Navantia tiene dinero y lo paga, pero esto para hacer una autocaravana, pues posiblemente no vamos a autoletar esas cosas. Pero, a ver, el mundo del videojuego para nosotros ha sido pues, una maravilla descubrir lo de los videojuegos, porque eso te da una capacidad que en cambio en el mundo real eso no existía. Nosotros hace mucho tiempo que hacemos escalas en 3D. Pero es que escala en 3D no lo hace ni Siemens, ni Schneider, ni ningún fabricante hace esas cosas. Nosotros hacemos cosas que no hace nadie en el mundo. Tenemos esa rareza y esa habilidad. Y por eso, desde una empresita de aquí de Valencia, 3 y al cabo habilitado 50 personas, que hacen todo el control de la Marina de Guerra Española, por ejemplo. Y dices, joder,
Y si os compran o os venden, dices, hostia, una maravilla, si me dan una millonada me alegre, ¿no? Pero afortunadamente no estamos en esa. Mercadona, que es Mercadona es el cliente más difícil del mundo. Nosotros hacemos el control de todas las tiendas de Mercadona, que hay unas 1.700 largas, más los 20 y pico centros logísticos, más los CPDs, más María Santísima. Como aquí más o menos manejáis, pues ahí estamos manejando en tiempo real. Ahora creo que estamos en los 34 millones de parámetros en tiempo real. Eso es una animalada de narices. Pues las 34 millones de bolitas, el tío del semáforo las mantiene en el aire. Y tenemos pues una aplicación que eso responde. Trabajar con Mercadona, ¿qué supuso? Pues hacer un examen primero, decir, ¿qué vamos a hacer? Una tienda, coño, una tienda con la gorra. Y cuando tengas 1.700 tiendas, pues no vinieron, pues gente, no sé si era de Capgemini o alguien de esos, tuvo que venir el señor de la base de datos a decir, cuando lleguemos a 100 millones de variables, tu base de datos se va a comer esto, tengo que contratar a otro. Pues ahí nos peleamos con IBM, con Hewlett Packard, y vieron que la solución que nosotros dábamos pues ofrecía garantías y sobre todo que los clientes para los que trabajábamos confiaban en una empresa valenciana que decía, joder, ¿por qué me contrato a IBM? Pues porque, a ver, ¿quién es aquí el que más dinero tenga? Pues yo qué sé. Tú puedes comprarte un iPhone con NASA, ¿a que no hay? Pues un iPhone con NASA ya puedes tener pasta que no lo tienes. Pues yo te hago un iPhone con NASA. Esa es nuestra gracia. El desarrollar herramientas para que si tu señora o si tu señora quiere un iPhone con NASA, se lo puedas regalar para Reyes el año que viene. Nosotros hacemos iPhone con NASA. Él también hace, o sea, el Lumion lo conocéis, ¿no? ¿Quién? El Lumion. Sí, claro. Pues él se ha generado su propio Lumion. O sea, el visor nuestro, o sea, con Unreal. Con Unreal. Todo programación, o sea, tiene ciudades, tiene un planeta entero. O sea, es sencillísimo, es decir, bueno, sencillísimo. Es complejo, ¿no? Pero vamos a ver. La herramienta que te da, en comparación con lo que teníamos en la anterior generación de programación, es increíble. Sí, claro. Y la siguiente ya dirás, joder, el iPhone este ya está para tirar, no sé qué número de iPhone es, pero el nuevo debe tener 800 millones más de megapíxeles. Pues no sé para qué valen, porque yo tengo presbicia, no veo un botijo, pero ahí estamos. Ahora un amigo se ha operado de catarata, se ha dado cuenta que tiene un montón de información en casa que no sabía ni que la ponía. Entonces, claro, esto de la tecnología va a una velocidad... o sea, claro, poder enseñar a los clientes que están, y, o sea, además con las gafas, bueno, nosotros ya aún no hemos llegado a las Oculus, teníamos las del Samsung, entonces claro, te decían, es que estoy tocando el césped de la piscina, o sea, claro, todo con su propio programa, ahora ya está en tiempo real, pues claro, él hace los parámetros de madera, no sé qué, hormigón, tal, o sea, entonces él, claro, enfocado ya a arquitectura, a otros arquitectos que puedan utilizar. O sea, estamos en esa fase de ver... El renderizado en tiempo real, que es lo que da el videojuego, ¿no? Que antes teníamos que preparar todas las superficies, tienes que prepararlo y ahora es muy sencillo. Sí. Pero claro, yo una evolución que... Bueno, o sea, yo en eso es... Entonces, pues, por eso, los que estamos aquí habéis visto lo que nosotros sabemos hacer, vosotros tenéis otras habilidades, otras necesidades. Yo le he dado tarjeta a unos cuantos. Al que no le he dado, ahora entraré por... Bueno, me preguntáis por el colegio y con mucho gusto pues os venís un día a Innova, veis las cosas que hacemos, vamos a vuestra casa y seguro que encontramos puntos de colaboración. Por lo que vosotros estáis diciendo, seguro que con lo que tú sabes y lo que yo me imagino podemos hacer maravillas. Y vosotros igual, lo que estáis haciendo en el Colegio de Economistas. Bueno, si pensáis que podemos ayudar en algo, cojonudo. Nosotros, si almorzamos bien, somos capaces de hacer cualquier cosa. El almuerzo lo primero. En el coche llevo... Pero no virtual. No. Aunque sea simulación que hasta hoy he estado en uno que no conoceréis casi nadie, en La Casqueta, en Nazaret. Muy recomendable, apuntaoslo. Con mis sillas de formica. Ganador del bocadillo Quart de Poblet, que se inventó el bocadillo Quart de Poblet y ganó La Casqueta. Eso en Valencia es fundamental conocerlo. ¿Tenemos más cosas, Fran? No. Bueno, por último, para concluir, me gustaría agregar que al final la importancia de toda esta tecnología que estamos implementando es traducir esas señales y toda esa información de una manera más agradable al usuario. En vez de leer un plano y tú asimilar que esto está mal, te lo presenta en la realidad virtual con una señal de que está mal. O si vas más allá,
que se vean las consecuencias de que eso está mal. Y creo que ahí radica la utilidad de todas estas tecnologías. Agradecemos a todos el haber venido, que sepáis que aquí en el colegio, pues como somos fuimos ya calificados como oficina PYME, pues seguimos haciendo cursos. Yo creo que cada semana o cada 15 días como mucho se hacen cosas. De presenciales se han hecho muy poquitas, pero la verdad es que esto visto por la tele pierde mogollón. Yo tengo muy claro que esto, primero el poder aquí hablar, saber qué hace cada uno, tú de dónde vienes, a dónde vas, poderle preguntar a este tío, venir, tocar las cosas. Entonces, bueno, ya lo digo, nosotros como empresa Arisnova estamos a disposición de todos vosotros para cualquier consulta que tengáis, venir a ver, oye, que tengo tal, podemos hacer algo, no podemos hacer algo. Fran ha comentado el Hospital San Juan de Dios. Bueno, San Juan de Dios, lo que tú has dicho tú de la Fórmula 1, pues San Juan de Déu, porque hay un San Juan de Dios en Sevilla, es el Fórmula 1, pero de la de Dios a nivel de hospitales. De hecho, en las jornadas hospitalarias que hicieron en Valencia nacionales aquí este año, se llevó una de los premios en cuanto a la presentación de la charla. Y ahí, pues bueno, tiene un puesto de control como un aeropuerto, que sabe, a ver, de aquí 15 días, ¿cuántos quirófanos vamos a necesitar? 17. ¿Cuántas camas tenemos? 13. Hay que enviar 4 tíos a casa. Este tío lo podemos monitorizar en casa, como tenemos monitorización, y está súper currado. A nivel de diseño del hospital, pues ahora hemos cambiado el sistema de control, que era pues, de cuando Franco estaba en la mili. Han puesto un sistema de control nuevo, hemos convivido con el hospital en marcha en integrar el sistema de control nuevo, hemos metido el rollo 3D que aporta muchísimo, o sea, para los tíos estos les aporta muchísimo, y ellos ya no es el mantenimiento eléctrico y de la clima, pero no, estos tíos están en el mundo del hospital, cómo sacarle rendimiento. Un hospital es un negocio, es cuanto más que gente opera, más dinero gana, ¿vale? Pues esta gente, los quirófanos los tienen que optimizar a tope, y ahí pues tienes todo el sistema de ¿cuántos tenemos que operar? Pues, hostia, hay que limpiar. O sea, es impresionante el tema hospitalario. No sé quién ha hablado antes de que trabajaba en el mundo hospitalario. Bueno, yo ¿Tú? he representado... Bueno, pues yo me quedé, o sea, este año se hizo aquí en Valencia la ingeniería hospitalaria, el congreso este año, habían 1.500 personas de toda España aquí, y estos vienen cada año. Estos tíos van dando cuenta de que hay que estar modernizado, y están metiendo toda esta tecnología, no... Sí, bueno, de hecho... Lo de la caldera con carbón creo que ya no queda ninguno. Hay una compañía que, espero entrarla aquí, que controla los grandes escáneres en remoto. Sí, sin ningún problema. En remoto, sin tocar los equipos de GE ni Siemens. Mira, nosotros todo esto que hemos estado explicando está basado en una base de datos americana que se llama Intersystem. Intersystem, no sé si alguno del mundillo la conocéis. Estos tíos son líderes americanos en el sector hospitalario. Y nosotros esa base de datos es la que hace años alguien en la empresa con una lucidez tremenda decidió utilizar esa base de datos. ¿Por qué? Para trabajar con Navantia. ¿Por qué? Porque en un hospital se manejan datos de 1.000 millones de cosas diferentes. Tienes desde el WordPerfect, tienes vídeos, tienes escáneres, tienes María Santísima, y todas esas cosas, esta base de datos las chupa. Y nosotros no hemos encontrado ninguna base más potente, ni Oracle ni María Santísima, es una pasada. Y con esa base de datos que hacemos el barco, pues hacemos una tienda Mercadona o hacemos el Hospital San Juan de Déu. O sea, la misma base de datos con la que construyo el barco, hago una tienda de Mercadona. Porque las capacidades que me da, nosotros lo que tenemos es sacar rendimiento a la gente que hay. Y eso nos hace rendir mogollón. Entonces, bueno, yo creo que es interesante. Así que cualquier cosa que queráis, el colegio tiene nuestros datos, somos colaboradores habituales y estaremos encantados de charlar con vosotros y hacer un almuercito. ¿Vale? Pues muchísimas gracias a todos por venir. Ay, me voy, calor. Lo dicho, cuando quieras nos llamas y nos cuentas qué hacéis y miramos a ver. ¿Seguro? Pero nosotros somos especialistas en comprar. Tú me das un barrón y yo te vuelvo una cámara. Sí,
A ver, hablé de mira, un solo imposible. La variación grande es en el sin tocar. Si te da igual que esté en una vanguardia, en un sistema médico, 7 capas de tal, hoy en día la tecnología y esto implica que la máquina